Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me faltara el alma, ¿qué pasó? Es que me he ido con él. Ya está pasando por aquí. Pasa, Madrid. Ya María está pasando por aquí. Cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Estamos de fiesta con Jesús. ¿Dónde queremos ir? Al cielo queremos ir. Estamos reunidos. Estamos reunidos en la mesa. ¿Y quién más aquí? El Cristo que da. Poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Él sana, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios. 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 El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios. 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder, con poder. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Y quién es el que reina? Cristo es el que reina. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que quiera, sí, ya no sé, hay una cartera por ahí, pero está sola. O está buscando. Sí, ¿no? Aquí me ven mejor. Bueno. No. Gracias. Me sirve de atril el altar. Bueno, yo trataba de meditar en esta palabra que el Señor nos había dado, sanos o sanar para servir. Y casi siempre yo le decía un poco a los seminaristas, les compartía, les decía, bueno, todo el mundo cuando habla de sanos para servir, casi siempre tomamos el texto de la suegra de Pedro, porque es un ejemplo fabuloso, ¿no? Claro, ella estaba enferma, dice que Jesús llegó con Pedro a la casa de su suegra, entraron, Jesús vio que estaba enferma, ora por ella se sana e inmediatamente se pone de pie y se pone a servir. Pero a mí me dijeron que ustedes son servidores, ¿no? Y que son perseverantes de grupo de oración, ¿cierto? Sí. Claro.
Sí, vamos. Cuando yo les pregunte algo, yo les voy a decir, porque ustedes saben que... Y ustedes dirán, sí. Y entonces venía en mi oración un texto hermoso del final del Evangelio de Juan. Nos habla de un personaje que nos enseña mucho y que yo digo, muchas veces idealizamos las figuras, ¿no? Y cuando hablamos del Papa, nos enamoramos y decimos sí, porque es el sucesor de Pedro. Pero Pedro fue un hombre como tú o como yo, o peor que nosotros, ¿sí? Porque tenía cosas muy buenas, porque era así como duro y se mandaba, ¿vieron? Era así como, iba para adelante, era un poco bocón, ¿no? A veces le iba bien, otras veces mismo Jesús le decía, apártate de mí, ¿no? Pero eso también le llevó, por ejemplo, que fue el único que caminó sobre el agua. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, también es el único al que realmente, por bocón, el Señor le dice, mirá, esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, Y Jesús por eso se atreve a decirle, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero Pedro tenía muchas cosas, ¿sí? En los evangelios, a veces yo creo que el Señor ha permitido que quede escrito el nombre de otra persona para uno decir, sí, porque ese Pedro era... Y porque al menos así podemos decir que era Pedro, no nosotros. Pero bueno, podemos vernos reflejados en los personajes bíblicos. Y Pedro, bueno, nosotros conocemos, ¿no? A veces se creía muy sobrado, entonces le dice, ay Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y a él le parece que es muy generoso. ¿Hasta 7? ¿Vieron? La pregunta de Pedro es que se cree que, un montón. Jesús te va a decir, felicidades, Pedro, sos tan generoso. No. Y no. Jesús le dice... Perdón, Diego. Sí. ¿Alguien dejó la bicicleta dentro del templo? Van a cerrar el templo. Por favor, Pablo. Por favor, retire su vehículo. Y entonces... Jesús tiene que decirle y lo sobrepasa. ¿Vieron? A veces que uno dice, ay Padre, porque yo me rezo un rosario por día. Y dice, sí, la Virgen nos pide rezar los 3. ¿Vieron? Cuando uno va por lana y sale trasquilado, bueno, no, más o menos. Eso le pasó a Pedro. Pedro también es el que le dice, daré mi vida por ti, Señor. Yo seré servidor siempre. Y cuando llega la cruz, cuando llegan los problemas, cuando llegan los malos entendidos, cuando llega el párroco nuevo, que no le gustan los carismáticos, yo no soy de esos, padre. Ay, no, esos que levantan las manos, yo no sé quiénes son. Bueno, ¿vieron? Era Pedro, menos mal, era Pedro, ¿no? Pero ese Pedro es al que el Señor llamó a servir. Y a ti, con tus defectos, que son muchos, no los conozco, así que ninguno se sienta tocado, pero con nuestros defectos, con nuestras dificultades, con nuestras heridas, así el Señor nos llama a servir. Y cada uno de nosotros podemos ser Pedro, porque a veces hasta sentimos que hay tanto amor de Dios y le decimos, Señor, aléjate de mí porque soy un pecador. No me llames a este servicio. Ay, Señor, no, aléjate de mí porque yo que soy tan débil. Y el Señor una vez más nos levanta, fija su mirada en nosotros y nos dice, no temas, yo te haré pescador de hombres. Y me llama la atención porque Jesús lo llama por su profesión. No le dice, te haré una vasija nueva a un hombre nuevo, haremos un lifting espiritual y físico y te cambiaremos totalmente para que nadie te reconozca y tú seas totalmente nuevo. Te haré pescador. ¿Qué era Pedro? Pescador. Una vez más, el Señor no nos llama a olvidarnos de nuestro pasado. Nos llama a aceptar nuestro pasado,
a asumirlo. Yo fui así, lo fui. Y el Señor llamó a. Es interesante, por ejemplo, el ejemplo que nos, el testimonio que nos dan nuestros hermanos de los alcohólicos anónimos. Porque ellos se presentan y dicen, soy alcohólico. Estoy sobrio hace 40 años. Y uno dice, no, pero ya no lo sos entonces. No, soy alcohólico. ¿De dónde te llamó el Señor? Recuerda de dónde te llamó el Señor. Hace algunos años yo estuve de vacaciones en Colombia, en mi ciudad. Yo soy músico de profesión, profesor de música. Y allá cantábamos las Eucaristías con algunos amigos. Entonces yo llegué justo para Navidad. En Colombia se celebran las Navidades con novenas y misas y hay mucha actividad. Y te llaman y te contratan para cantar la misa. Entonces una amiga con la que siempre hemos cantado me dijo, ay, qué bueno que vienes, porque me llaman y yo ya estoy ocupada y me piden algún reemplazo y entonces te puedo mandar a vos, no te preocupes, yo te dejo el piano, te dejo el sonido, te dejo todo. Y ya, sí, pero yo vengo de vacaciones y ahora soy religioso y ya no, pero bueno, de eso vieron que a veces uno se siente acorralado, ¿no? Bueno, de los 9 días de la novena de Navidad, me llamó solo un día. Rezaba todos los días diciéndole al Señor, no. Pero me llamó justo con dos misas, porque eran misas seguidas. O sea, tenía que llegar a un lugar, instalar el sonido, poner el teclado, cantar la misa, terminar, recoger todo rápido, salir corriendo, tomar un taxi e irme a otra misa. Y yo, cuando viví en Colombia, lo hacía. O sea, hacía parte de mi servicio, de mi trabajo, ¿no? Pero sentía una molestia interior y yo decía, Señor, me volví perezoso, ya no me gusta trabajar, ¿qué es lo que sucede? Porque además, claro, me iban a pagar, o sea, era una ayuda también para dejarle a mis padres, para la comunidad, para lo que sea. Y yo decía, Señor, no entiendo. Y venía orando, igual en la primer misa, ya bueno, viví la misa, le entregué al Señor esa molestia, le dije, Señor, no me gusta, pero te lo entrego, o sea, lo ofrezco. Me he consagrado a ti, soy tuyo, haz conmigo lo que tú quieras. Si tú me has llamado para servirte ahora, que lo pueda hacer. Me subí al taxi para ir a la segunda Eucaristía y me llaman por el celular y me dicen, no vengas, cancelaron la segunda Eucaristía. Ay, qué pena, bueno, está bien. Me vuelvo a mi casa, ¿no? Me vuelvo a mi casa. Y en el camino, vieron que los taxistas, bueno, sí, por su trabajo y todo les gusta charlar, ¿no? Entonces medio que, y señor, ¿cómo tal el día? Muy bueno. Bueno, ya el taxista se dio cuenta que... Yo venía orando con el Señor, ¿no? Venía preguntándole, venía diciendo, ¿no? Y de pronto siento en mi corazón las palabras que el profeta Natán le habla a David, ¿no? Cuando lo corrige de su pecado, en un momento él le dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de detrás del rebaño para ponerte al frente de mi pueblo. David, ¿qué era? Pastor. Una vez más el Señor le recuerda de dónde lo sacó, de dónde lo ha sacado. Y yo ese día sentí en mi corazón que el Señor me dijo, yo soy el Señor tu Dios que te ha sacado de detrás de un teclado para ponerte al frente de mi pueblo. Y la molestia que sientes no es porque no te guste trabajar, sino porque no estás llamado a tomar el arado y mirar para atrás. Tienes que mirar hacia adelante. Hermano, Dios te ha llamado de tu realidad. Seguramente muchos y la mayoría de los que estamos aquí
sentimos ese amor de Dios en medio de un momento de mucho sufrimiento y, por qué no decirlo, de mucho pecado. Y se ha cumplido en nosotros la palabra que el Señor nos dice a través de Pablo: donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Porque Dios nos llamó no siendo santos, nos llamó siendo pecadores. Y por eso nos sigue llamando. Cada día nos llama de nuevo, ¿por qué? Porque somos pecadores. No olvidemos eso. Y cuando se nos olvide, tomemos primera carta a los Corintios, capítulo 3, donde Pablo dice: ¿y de qué te vas a gloriar? Si hasta las buenas obras que haces las haces por la gracia de Dios. Hay que recordar, somos pecadores, pero como dice el Papa Francisco, pecadores sí, corruptos no. ¿Cuál es la diferencia? El pecador reconoce su pecado y quiere cambiarlo. Viene a rezar, pide la gracia de Dios para poder cambiarlo. El corrupto se goza en su pecado y quiere seguir en su pecado. Pecadores sí, corruptos no. Son los enfermos los que necesitan médico, no los sanos. Si tú dices: yo ya estoy sano, quiere decir que ya no necesitas de la gracia de Dios. ¿Se entiende? Quiero que me comprendan. Por supuesto, hay que dar testimonio, hay que decir en nombre de Jesús: yo estoy sano y declaro la sanación de mi familia. Pero hay que recordar que somos pecadores, somos frágiles. ¡Ay, qué alivio! Bendito el Señor. No somos los santos servidores perfectos que nunca se equivocan y que tienen línea directa con Dios y el Espíritu Santo. Bendito el Señor que no lo somos, porque eso nos permite vaciarnos para que Dios realmente pueda obrar. Y esto es lo que Jesús quiso hacer con Pedro en esta cita bíblica que vamos a meditar. En el capítulo 21, tengo que hacerlo corto, en el capítulo 21, Pedro está desanimado. Recuerden que él primero le dijo: no te voy a yo voy a dar mi vida por ti. Después estuvo renegando, aunque Jesús ya se lo había advertido, ¿se acuerdan? Y la tercera vez que está maldiciendo y todo, canta el gallo. Pero eso no es todo. Llevaban a Jesús encadenado. Y Pedro miró a Jesús y Jesús lo estaba mirando. Lo miró con amor, dice la palabra. Lo miró con amor. Y Pedro rompe a llorar amargamente. Bendito el Señor en esos momentos en que nos permite reconocer nuestro pecado. Y no el pecado sucio, cochino, feo, ese que todos sabemos que es pecado, sino el pecado que está disfrazado bajo la apariencia de bien. Cuando yo hago cosas buenas que no son la voluntad de Dios, sino que yo le pongo un barniz de la voluntad de Dios. Uy, vinieron 4 personas al encuentro. Ay, Dios quiso que estuvieran esas 4 personas. Hermano, si tú no hiciste difusión y no hiciste lo que a vos te correspondía, pues claro, la voz del Señor no pudo llegar a más personas, llegó a 4. Ay, pero el ministerio solamente canta las mismas canciones, porque el Señor es lo que inspira. Y claro, si vos no ensayas más, si no te esforzás por aprenderte 1, 2, 3 cantos más, pues el Señor, el Espíritu Santo no tiene más que la rocola de los 3 cantos que te sabes. Si vos querés predicar, pero siempre predicas de lo mismo, y no salís de allí con las mismas palabras, si vos querés orar y siempre orás con las mismas palabras, puede ser porque no te estás esforzando por estudiar, por darle palabras nuevas al Señor, por leer los salmos, por leer la palabra y orar de una manera diferente.
Y hay momentos de oración en que cuando la gracia de Dios es tan grande, nos permite vernos con sus ojos y descubrir que hemos sido negligentes. Negligentes porque nos cansamos de confiar en Dios y terminamos yendo a la curandera, al chamán, al que me ponía las piedras energéticas para acomodarme las energías, porque terminé yendo al de San la Muerte, al Ubanda, y eso que soy servidor del Señor. Y el Señor nos desvela y vemos nuestro pecado. Por supuesto, rompe a llorar amargamente como Pedro, porque has renegado del nombre del Señor. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que aún con todo eso, el Señor nos sigue llamando a servir. Pero ahí el Señor quiere sanarte, servidor, para que puedas servir de una manera nueva y mejor. Jesús ha muerto, ha resucitado, pero Pedro todavía no lo ha visto. Se siente cabizbajo, preocupado. Dice la palabra que era de noche, quiere decir ausencia total de la presencia de Dios. Y entonces le dice a los demás discípulos: ¡hey! Me voy a pescar. Pedro dio un paso atrás. Volvió a su oficio de antes. ¿Comprendemos? Volvió atrás. Y el liderazgo puede ser también negativo. Porque ¿qué le dicen los demás discípulos? Vamos contigo. O sea, no solo Pedro da un paso atrás, sino que se lleva a unos cuantos también para atrás. Estoy hablando del capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Y entonces, esforzándose por pescar, no pescan nada, no logran encontrar absolutamente nada. ¿Vieron cuando uno evangeliza y no hay frutos? ¿Vieron cuando nos esforzamos, cantamos, predicamos y decimos: pero si Pedro con un solo discurso convirtió a 3,000 y yo no convierto ni a los 3 pobres que vienen a mi grupo de oración? ¿Vieron? Esforzarse y no lograr nada. Y aparece un hombre en la orilla del lago que les dice: ¡hey, muchachos! ¿Pescaron algo? ¿Vieron cuando uno se está esforzando y de pronto te dicen: ¿estás trabajando? No, no tenemos nada. Tiren a la derecha. Miren la delicadeza del Señor. Pedro volvió atrás y el Señor volvió a llamarlo de la misma manera. ¿Se acuerdan cómo conoció Pedro al Señor, no? Jesús se sentó en la barca, comenzó a predicar, ellos estaban limpiando las redes. De pronto le dicen: bueno, vayan a pescar. Y Pedro le dice: no, Señor, bueno, si vos me lo decís, yo voy mar adentro. Y tienen esa primer pesca milagrosa. Y ahora vuelve a suceder lo mismo. Es decir, Jesús tiene hasta la delicadeza de recordarle a Pedro cómo lo llamó, de dónde lo llamó. Y miren la importancia de los dones y carismas. Porque la palabra dice que el discípulo, a quien Jesús amaba, no dice nombre, por favor. Sabemos que por la tradición decimos que era Juan, pero la Biblia, el texto bíblico dice el discípulo al que Jesús amaba. Porque la idea es que tú y yo, si queremos, podemos ser ese discípulo. Y el discípulo al que Jesús amaba le dice: por así yo creo que se le acercó. Por eso digo la importancia de los carismas, de compartir los carismas, no creerme que yo soy el dueño de todos los carismas y tengo el único discernimiento. Aprender a escuchar lo que el Señor le dice a otros hermanos, el discernimiento. Porque este discípulo le dice a Pedro en el oído:
es el Señor. ¿Vieron? Pedro no lo pudo reconocer. Estaba tan triste, tan dolido. Tenía tanto remordimiento y tanta culpa de sí mismo por haberle fallado a Jesús, que más que su Señor era su amigo, que no lo pudo reconocer. Y ahí es este discípulo, un hermano, el que le dice, es el Señor. Y Pedro entonces se ciñe el manto, porque estaba desnudo. Miren, estaba tan dejado que ya no le importaba. Pero cuando le dicen es el Señor, se reviste de nuevo. Recuerda que el Señor fue el que lo llamó. Y la autoridad que le invistió el Señor, ¿cómo lo revistió? Y lo toma de nuevo. Va al encuentro del Señor. Y el Señor es tan bueno que no dice que ya le habían traído los peces, pero el Señor lo espera con un asadito de pescado. Y yo me imagino a Pedro como yo cuando me mandaba una macana y tenía que volver a mi casa. Vieron que uno no habla del tema, ¿no? No sé, le habrá dicho Pedro, y Jesús, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue estos 3 días? Tanto tiempo, ¿no? Y es el Señor el que quiere sanar el corazón de Pedro. Quiere prepararlo, quiere seguir amándolo para el servicio. Porque el Señor ve más allá de las apariencias. Más que nuestros cuerpos, el Señor quiere sanar nuestro corazón. También el cuerpo, pero más el corazón. Y entonces le dice, Simón de Juan. ¿Se acuerdan que el mismo Jesús le había dicho, ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro? Y una vez más el Señor le dice, ¿no? Ya no te llamarás coordinador, ya no te llamarás coordinador de ministerio de alabanza, ya no te llamarás... No, te llama por tu nombre. Simón, hijo de Juan. Hoy el Señor te llama de nuevo por tu nombre. No te dice coordinador diocesano. No te dice reverendísimo y excelentísimo señor sacerdote. No, te llama por tu nombre. ¿Me amas? Chan. No hay reproche, no hay juicio, no hay un te lo dije que me ibas a negar, no hay un te lo advertí. ¿Te acuerdas cuando te dije que sin mí nada podés hacer? ¿Viste? ¿Aprendiste la lección? No, no hay nada de eso. Jesús solo te pregunta, ¿me amas? Ay, Señor, pero es que... ¿Me amas? Uy, Señor, pero es que ya no sabía qué más hacer. La verdad que esa enfermedad me tenía cansado y me dijeron que esta señora hacía unas oraciones raras y que luego me ponía unas piedras de no sé cómo y un saumerio de sí sé qué más y luego una... Y entonces, ¿me amas? ¿Qué le dice Pedro? Pero Jesús quiere ir más a lo profundo. Por segunda vez, Simón de Juan,
¿Me amas? Yo creo que ya Pedro empezó a preocuparse. Y le dice, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Apacienta mis ovejas. Traducción, al estilo del hermano Diego. ¿Me amas a pesar de todo lo que hiciste? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Servime. ¿Me amas? Sirve bien. ¿Y cómo se sirve bien? Preguntándole primero al Señor qué es lo que quiere para el grupo, para la reunión. Señor, ¿qué cantos son los que tú quieres? Señor, ¿qué tema es el que tú quieres? Señor, ¿de qué palabra quieres tú que hablemos? ¿De qué modo hay que hacerlo, Señor? Prepararnos, y darle al hermano también la misericordia. Apacienta mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le pregunta, Simón de Juan, ¿me amas? Y cuando el Señor vuelve a preguntarnos por tercera vez, nos pasa como a Pedro. Nos da una gran tristeza. ¿Cómo, Señor? Pero si yo voy todos los domingos a misa, me rezo el rosario, me levanto una hora antes para hacer la oración carismática, en lenguas, y yo voy al grupo de oración, y tú me preguntas si te amo. ¿Otra vez? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y aquí realmente lo podemos unir al Evangelio de hoy, porque apacentar a las ovejas no es juzgarlas, no es quebrarlas, no es trasquilarlas, no es aprovecharse de la leche de las ovejas, no es arrearlas, no es golpearlas. Apacentar las ovejas es quererlas, amarlas. Con el Evangelio de hoy, perdonarlas y transmitirles la misericordia del Señor. Tú vives en pecado, yo también viví en pecado. Vamos a orar por ti, para que el Señor te dé la fortaleza y puedas salir de ese pecado. Eso es apacentar las ovejas. Jesús le estaba dando testimonio a Pedro de cómo debe guiar al rebaño. Y en cierta manera yo digo que el Señor permitió que cayera para que se diera cuenta que es débil, para que se diera cuenta que también van a haber muchos Pedros que lo vamos a negar, pero que Dios quiere que nos acerquemos a esas ovejas y que le preguntemos, ¿amas al Señor? Mire, ayer tuvimos jornada en San Roque, en nuestra parroquia. Estuve predicando, se acercó una mujer a hablarme, a hacerme una pregunta y me decía, hermano, yo soy servidora de la Renovación Carismática. Hace varios años con mi esposo. Tengo una situación con un hijo, y me presentó toda la situación de su hijo, que se encuentra en una situación de pecado, y yo le decía, ámalo, háblale, sigue siendo tu hijo, que él comprenda que tú lo amas a él, pero rechazas el pecado. Pídele al Señor la gracia.
Le dije yo, y recuerda que no es culpa tuya, porque cada uno cuando ya alcanzamos cierta edad tomamos decisiones. Y ahí empezó a llorar y me dice, lo que pasa es que, hermano, nosotros hemos sido infieles al Señor, porque hemos caído en pecado de adulterio, tanto mi esposo como yo, varias veces, siendo servidores. Y lloraba. Y entonces el Señor, ¿no?, me guiaba a poner mi mano sobre su hombro y a decirle, hermana, yo también soy pecador. Recuerda que es el Señor el que te ha llamado. Por supuesto, no está bien que siendo servidor des antitestimonio, hagas escándalo. ¿Se acuerdan del Evangelio de hoy? No está bien, no está bien. Pero recuerda que el Señor dio su vida por ti, aún siendo pecador, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5. Aún siendo nosotros pecadores, el Señor dio su vida por nosotros y nos ha llamado a la salvación. Y luego me decía, ay hermano, yo siento, y una hermana ha orado por mí, y hemos discernido que debo ofrecer por 1 año al Señor un sacrificio para purificación de mi alma. Y voy a hacer esto y esto. Y yo le decía, ¿recuerdan la primera lectura de hoy? Dice, el Señor rechaza al corazón que lo tienta. ¿Acaso la sangre de Cristo no valió el perdón de nuestros pecados, que tengo que proponerle al Señor un trueque para que me perdone? No me faltaron. Pero la miré de nuevo y le dije, hermana, yo te recomiendo que busques y vuelvas a vivir un seminario de vida en el Espíritu, porque se te ha olvidado lo esencial. Dios te ama. Existe el pecado, pero es Cristo tu Salvador y ha dado su vida por ti. Tu pecado ya está perdonado. Acércate al río de gracia, al sacramento de la reconciliación, y perdónate a ti misma por haber pecado. Miren, yo sentí sinceramente que ahí hubo una liberación. Porque esta hermana comprendió que estaba sumida en su pecado y en su equivocación. Y dejó de mirar al Señor. Dejó de mirar a Cristo. Por eso el Señor es tan bueno que se acerca a Pedro y le dice, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces le pregunta si lo ama? 3. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿Qué puede ser? Una escoba. Entonces, por supuesto, hermanos, el Señor quiere sanarnos una y otra vez para servir mejor. El servidor no es servidor porque sea sano ni sea santo. Somos servidores porque Él, en su infinita misericordia, nos llamó a servir en su viña. Pero no nos dijo, ya se acabó el camino, hay que seguir caminando. No somos santos, pero no queremos esperar a ser santos para servir al Señor. Si no, no hubiera aceptado el diaconado. De verdad se los digo. De verdad se los digo. El Señor nos llama para que sigamos convirtiéndonos a Él cada día más. Y que Él siga sanando nuestras heridas que influyen negativamente en nosotros y que nos hacen servir con prepotencia, con soberbia, que nos hacen sentirnos los dueños de la quintita. Que nos hacen sentirnos el superservidor capaz de juzgar al que llega y al que no llega. Uy, vino mi vecina, esa vecina. Señor, uy, si tú supieras.
gloria a Dios que vino mi vecina, ahora va a dejar de fisgonear a mi marido. Claro, hermano, gloria a Dios. Y cuando se acerque un hermano con tendencia homosexual, recibámoslo. Hagámosle sentir el amor del Señor. Y tengamos paciencia con ellos hasta que el Señor pueda transformar su corazón y que puedan comprender que Dios los ama y cómo nos ha creado. Pero acompañemos. Dejemos de tentar al Señor pidiéndole conversiones como la de Pablo. ¿Él puede convertirnos de la noche a la mañana? Sí, porque tiene poder, pero generalmente es un proceso. Y si no, mirémonos en un espejo. Entonces vivámoslo. Y cuando nos entre la tentación de compararnos, porque bueno, no sé aquí, pero en Colombia, a veces en las iglesias, en los grupos y todo, hay celos y envidias y esos comentarios que se hacen unos de otros. No sé aquí, pero en Colombia sí sucede. Entonces, ¿saben por qué? Porque miren, uno dice, ay, ese momento. Jesús le dice a Pedro, en verdad te digo que cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y no te llevará y te llevará a donde tú no quieras. Y con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Hermanos, el Señor no nos prometió ser los superstars. ¿Qué es lo que el Señor prometió a los apóstoles y a los que los siguen? Los van a perseguir, los van a traicionar, los van a entregar. ¿Se acuerdan? Entonces ya sabemos cómo vamos a terminar nosotros. Perseguidos, insultados, dejados de lado. Pero uno dice, después de ese momento, qué momento sublime. Pedro recibió la imposición de manos del Señor, la fusión del Espíritu Santo, cayó en descanso, se levantó, resucitó, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿saben qué pasa? Pedro se vuelve y ve siguiéndolos detrás el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Vieron? Acaba de vivir un momento sublime, pero Pedro, mira. Y mira al otro. ¿Entienden la actitud de Pedro? ¿Entendemos? Menos mal que era Pedro, Era Pedro. Que además, durante la cena, este discípulo se había recostado en el pecho de Jesús. Además fue el que le dijo, es el Señor. O sea, el mismo hermano que le ayudó, que fue instrumento de bendición. Y Pedro lo mira y le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Ahora no se asombren que termina el grupo de oración, la alabanza, salimos todos felices y de pronto, ¿y esa? Y este que se cree, porque lleva un añito, ya se cree que el Señor le da palabra. ¿Y este qué? Jesús le respondió. Atentos, porque el Señor también me responde a mí. Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Tiró la carne al asador, le dio 3 vueltas, de todo. Que el hermano recibe, que no recibe, que si tiene, que si no tiene, ¿a ti qué te importa? Que si a fulanito lo llamaron para ser servidor de esto, para que fuera coordinador de lo otro, y a mí no me llamaron, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. ¿Eres servidor del Señor? ¿A qué te llamó el Señor? A seguirlo, a servirlo. Ocúpate de seguir al Señor.
Cuando yo me muera, el Señor no me va a decir: Diego, ¿cuántos rosarios rezó tu hermano Roberto? No. ¿Qué me va a decir? No me va a decir: Diego, ¿y tu hermano Gastón a cuántos enfermos curó? No. A mí me va a preguntar: ¿cuántos corazones vendaste? ¿Cuántos hermanos atrajiste con mi palabra y con mi amor? Es a mí el que el Señor me va a preguntar. No me va a pedir cuentas de mi hermano. Tú síguelo. Yo te invito a que cierres tus ojos. Ya me pasé del tiempo para variar. Les pido perdón. Si alguno necesita irse, no se preocupe si tiene que levantarse. No me molesta. Ya pasamos el tiempo. Pero vamos a orar. Una vez más les recuerdo, la oración poderosa es la que se hace con el corazón. Si tenemos tiempo y podemos, gloria a Dios. Extendámonos y dejemos que el Espíritu nos dé 3 vueltas, que es lindo. Pero cuando no hay tiempo, ve a lo profundo de tu corazón. Cierra tus ojos si quieres. El Señor dice: cuando ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta, y tu Padre que está en lo secreto te escuchará. Ve a lo profundo de tu corazón. Mira al Señor que está delante de ti, a ese Señor que te ha llamado, ese Señor que se te ha aparecido y que habita en lo profundo de tu corazón. Míralo, obsérvalo. Y ahora háblale. Preséntate tal como eres, sin máscaras, sin disfraces, sin títulos. Y dile: Señor, aquí estoy. Y di tu nombre: aquí está Diego, Señor. Aquí estoy yo, delante de ti, con mi realidad, con mi pecado, con mi dolor, con mi sufrimiento. Aquí estoy, Señor. Esto es lo que soy. Esto es en lo que me he convertido a lo largo de los años, con tanto dolor, con tantas traiciones, con tantos abandonos, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy porque tú me has llamado. Y ahora permite que sea el Señor quien extienda su mano, quien te levante, quien te unja y quien te bendiga. Y yo te invito: abre tus labios, hermano. Abre tus labios y deja que el Espíritu Santo fluya en una oración nueva y fresca, en una oración en lenguas, en una oración de cántico nuevo, para que el Señor empiece a obrar en nuestros corazones y empiece a sanar nuestras heridas, empiece a sanar esas heridas de nuestra historia, esas heridas profundas que no nos permiten amar y servir como Él quiere ser servido. Que el Señor vaya sanando también nuestras culpas, nuestros remordimientos, por no servir como se debe, por caer en pecados, por ser infieles al Señor, a nosotros mismos. Ataishita ranataishata datataya nananaya rabararay. Tishitara manataishata rabataishita rabataya nananaya raray. Hatishita rabataya nananata ishitara rabararay. Respira profundo, hermano. Recibe la gracia del Señor. Si quieren, levanta tus manos y empieza a orar en victoria. Taishita rabataishata rabatatataya. No temas, no te tensiones. Respira profundo, deja que la paz de Dios vaya fluyendo en este momento, que su gracia vaya fluyendo, que el Señor con su poder vaya rompiendo las cadenas.
Hati shita rabataya nananaya bataya nananaya rati. Hati shita rabataya rarararararaya nananaya nananaya. Hai shita rabaya rarararararaya nati shiti rivita Anna rabatai shita rabayana Anna kayana Shita rabayana Anna rabayana Hai shita rabataya Anna shita No temas, levanta tus manos, recibe la gracia del Señor, recibe su gracia, recibe su bendición, no temas, solo recibe y deja que esta gracia vaya fluyendo en tu corazón, vaya fluyendo en tu cuerpo y vaya sanando también tus dolencias físicas, que el Señor vaya fortaleciendo tu cuerpo para servirle mejor, para abrazar a tus hermanos, para interceder. Abataishita rabataya nananana bataishita rabataya naraya. Ay, shiti ribirararararaya naratai shiti rabararara. Anata rabataishita rabarararararararara. Ataishita rabarararararaya nai. Ataishita rabayana nataraya naraba. Aishita rabararararararararaya. Sigue haciendo tu obra, Señor. Sigue rompiendo grilletes, sigue rompiendo ataduras, Señor. Sigue liberándonos. Taishita rabataya manananananana. Sigue derribando muros, Señor. Rabataishita rabararararaya nananana. Taisata rabararararaya mananana. Hati shiti rabataya rararaya. Tataishita rabararaya nananananaya rararaya. Sigue orando, Señor. Sigue derramando tu gracia y tu bendición. Sigue derramando tus dones y carismas, Señor. Abataishita rabataya nananana. Ven y trae ese don de entendimiento, Señor. Hatishita rabatataya nanana. Para comprender tus designios, para tomar decisiones, Señor. Derrama el carisma de pastoreo. Hataishita rabataishata rabalalaya nananay. Arrabayanaya. Hataishita rabah. Ana taishita rabayana tarabalala Ana rabayarara taishita rabayara Arabayarara. Abre los cielos, Señor, abre los cielos y derrama tu bendición en esta noche. Abataishita rabataya nananaya nananaya nanana. Bendice, Señor, derrama tu gracia, derrama tu bendición. Ven y trae paz, Señor. Ven y trae gozo. Trae auténtico gozo, Señor, en nuestros corazones. Ven y bendice, Señor. Taishita rabataya nananara balay. Taishita rabataya nanaya nananay. Hatishita rabataya nananaya rarararara. Derrama tu bendición, Señor. Derrama tu gracia. Taishita rabataya rarararara. Hanananaya na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 nna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 nnannann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 
cántico de alabanza, de gozo. Glorifica al Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por todo lo que haces. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor. Grande eres, hermoso eres. Gracias por el don de la oración, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tus sacramentos. Gracias por tu iglesia, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias por nuestros pastores. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Ataishita la batalla. Gracias, Señor, bendito y alabado seas. Gracias por todo lo que ya has hecho en nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y honor a ti. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesús. Santo eres, precioso eres. Grande es tu amor, grande es tu misericordia, Señor. Bendito, bendito, bendito. Santo, santo, santo. Rey de gloria y majestad. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Hermoso Señor, santo Señor. Abataishita, Nabataya, Nimanaya.
Hermano, yo te invito, ponte de pie en signo de victoria y sigamos alabando al Señor. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti que levantas, Señor, al caído y le das fuerza y nos levantas, Señor, y nos animas. Bendito y alabado sea, Señor. Queremos entonarte un cántico de alabanza, un cántico de victoria, Señor. Bendito y alabado sea. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Declara victoria en tu vida. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá, Señor. Lo expulsamos de este lugar, Señor, a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Jesús. Amén, Señor. Hay poder, hay poder, hay poder en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo ganar a nuestras almas. Porque hay poder. Porque hay poder, porque hay poder, porque hay poder en la sangre de Jesús. Porque hay poder, porque hay poder, porque hay poder en la sangre de Jesús. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. no temas, dilo, enamorado de Él. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón está escrito Jesucristo de Nazaret. Enamorado, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón está escrito Jesucristo de Nazaret. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás. Gracias, Señor, por las cadenas que has roto. Gracias, Señor, por el perdón que has derramado en cada uno de nosotros y la fuerza y la luz para servirte de aquí en adelante contigo, Señor, de una manera nueva y fresca, renovada. Gracias, Señor, por renovar esta bendita renovación carismática. Amén. Y queremos, Señor, pedirte que nos selles, que nos bendigas y que podamos darte gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Hermanos, en primer lugar queremos tener este gesto con gozo y con alegría de poder testimoniar y retribuir lo que el Señor está haciendo con nosotros a través de Diego en este día tan importante, en esta semana donde va a recibir el diaconado, ¿no? Los invito a que ofrendamos
los invito a que podamos nosotros ser también instrumentos de Dios, colaborando con esta obra evangelizadora de Diego para el sostenimiento de todo lo que significa su traslado, sus estudios, todo lo que conlleva. Así que desde ya les agradezco y quería mencionar y agradecer la presencia de Mimi, mi hermana Mimi, coordinadora diocesana de la Renovación Carismática aquí en Loma, de mi hermana Marcela, y las nombro a ellas dos porque ellas dos están dando 2 cursos de crecimiento. Así que tenemos centros carismáticos de crecimiento en la Vicaría de Almirante Brown, dentro de nuestra diócesis. Hay muchos hermanos, es muy concurrido los dos encuentros de crecimiento. Hay hermanos de otros grupos de oración, está Francisco también, que es el vicario de Lomas de Zamora, del equipo coordinado diocesano. Y gracias porque el Señor ha suscitado en este tiempo y nos ha reunido, nos ha convocado y ha allanado nuestro camino para que tu prédica, Diego, sea para nosotros tan constructiva, tan sanadora, porque ambos están haciendo crecimientos y como servidores necesitaban esta palabra, de saber de que hay ovejas heridas, hay ovejas que tienen que vendar, hay ovejas que necesitan de la misericordia, y nosotros tener presente esto, ¿de dónde nos sacó el Señor? Así que hoy, Señor, nos vamos llenos y te damos gracias, te alabamos. Queremos compartir también esta gracia de que podemos quedarnos comprando CD de Diego, del Padre Jamún, hermosos libros del Padre Jamún también. ¿Tienes, Diego, libros vos ya escritos también? Bendito sea el Señor. A 4 manos. Los invitamos a que compartan eso también, Agradecerle la presencia de todos y en especial y en particular. Hay una hermana que hoy quiero especialmente reconocer todo su servicio, que es Graciela Ojeda, mi compañera en la Vicaría de Almirante Brown, que ha hecho posible que esté Diego con nosotros. Ha compartido un viaje por toda Europa, pues estuvieron en Roma, en Medjugorje, estuvieron en Polonia. Bueno, ¿qué lugar no recorrieron? Así re bendecidos, Así que gracias, Graciela, gracias por tanto servicio, por tanta dedicación, por tanta oración. Así que todo lo que el Señor ha sanado en ella está dando sus frutos en la Vicaría, porque nos está haciendo crecer y sanar a nosotros también con su servicio. Así que yo le pido al Señor por todo esto que estamos viviendo otro fuerte aplauso. Vamos a alabar al Señor y vamos a ofrendar. Mis hermanas ya van a compartir. Allá están con el nombre de papá y mamá, María Inés y Israel. ¡Qué bendición! Venidos de Colombia. ¿Cuándo llegaron? Fueron la sorpresa que me regaló mi comunidad para el diaconado, porque no podían venir. Y resulta que yo tuve retiro toda la semana pasada, estuve de retiro de preparación al diaconado. Yo llegué el sábado a mediodía, llegué a la casa, abrí la puerta, fui a mi habitación. Cuando volví al living, habían 2 personas sentadas en el living, traídas de Colombia. Bueno, unas palabras, mamá. Solo darle infinitamente gracias a Dios por esa bendición tan grande. Mire, la oración nunca se pierde, nunca. Para las mamás es muy, muy duro desprendernos de los hijos, pero recordemos que los hijos son prestados. Es que como al inicio nosotros no aprendemos eso, que los hijos son prestados, ¿no? Son hijos de Dios y que Él también los necesita. Para mí al inicio fue cuando él recién se vino, casi me muero de pena moral. Lloraba día y noche y fueron muchos meses en esa situación. Inclusive el mismo día que el padre Gustavo fue a traérselo, es decir, era impresionante. Dijo el padre en la homilía, porque él celebró ese día, y decía: es un río de lágrimas que corren por este templo de la mamá y el papá de Diego, pero irán a ver la gloria de Dios.
¿Y papá Israel? ¿Y papá Israel qué dice? Sí, muy buena noche para todos. De verdad que yo solamente quiero darle gracias a Dios por todo ese carisma que Dios le ha regalado a Diego. Es nuestro tercer hijo, tenemos 2 hijos más. Una niña que ya ahora es mamá también, nos ha dado 4 nietos. Tenemos el hermano mayor de Diego que se llama Alejandro, nos ha dado 2 hijos también, tenemos 6 nietos en Colombia. Pero la verdad que ha sido una bendición muy grande, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos también. ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por este momento en nuestras vidas. Gracias, María. Gracias, mamá. Te alabamos y te bendecimos. Gracias. Ministerio de Música, todos de ustedes.